Ingeniero, buenas tardes. Disculpe una preguntita. ¿Cuándo vamos a poder saber las notas que... De todas maneras, si usted quiere comentar sobre el examen. Era solo... Pregunto. ¿Ya verificaron lo que hicieron? Si es correcto o no es correcto. ¿Qué En pasó? parte sí, ingeniero. ¿Cómo es eso en parte? En parte sí, en parte no. ¿Cómo es eso? No entiendo. A ver, ¿cómo era el esquema del ejercicio? ¿Esto tenía válvula o no tenía válvula por acá? Tenía válvula, Tenía ingeniero. válvula. Sí. Y luego, ¿qué más era? Algo así. Algo así era, ¿no? Sí, Tenía topes en el pistón. Y unos topes, ¿no? O sea que este volumen que en principio está vacío, se lo daba como dato, ¿no? El volumen de B, digamos, hasta los topes, ¿no? Esto está el volumen de A también conocido y la condición en la que se encuentra. ¿Qué había acá? Agua en estado de... ¿A qué presión era? ¿5? ¿5? A ver, alguien que me vaya haciendo acuerdo de los datos. Título. 0.30. 0, 5. No, 503 es el título y 5 kilogramos de presión, ingeniero, está bien. 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, título 0,3. Ya, y se dice que se abre la válvula y se deja que la cosa vaya así, porque la presión del pistón es, ¿cuánto? 1,4. 1.4, ingeniero. Ya. Entonces, como hay más presión en A, el pistón va a comenzar a moverse, ¿cierto? Y mientras tanto, por acá se suministra calor a fin de que durante el proceso la temperatura, dice, ¿no? Se mantenga constante. Sí, ¿Así era? sí. Bueno, he visto que hubo bastante gente que lo resolvió bien el ejercicio, porque uno tendría que pensar, bueno, al comienzo el pistón empieza a moverse, pero en el momento en que se llegue a trancar acá, teniendo todavía una presión mayor del otro lado, que se puede verificar, como que así lo han hecho, y se suministra calor para mantener la temperatura constante, entonces en el momento en que se alcanza el equilibrio, significa que en A y en B se tiene la misma condición, ¿no? ¿Qué presión se va a tener? Para los que lo han resuelto, estoy preguntando. ¿Cuánto va a ser la presión? 5, ingeniero. 5. 5. Y eso lo verifica usted si comprueba de que todavía acá en A queda mezcla de líquido y vapor, ¿no? ¿Cierto?
Y en realidad el proceso, para que sea más clarito, lo podemos mostrar en el diagrama PV. Digamos, si esta es la presión de 5, el proceso comienza con 0,3, digamos por acá, y termina con 0,5, creo que era. No sé, no me acuerdo qué dato es el que sacaron. Ahora, por la cantidad de calor que usted va a determinar, lo va a hacer aplicando la primera ley sin cambio de energía cinética ni energía potencial y calculando el trabajo mecánico que significa desplazar el pistón, ¿no? A esta presión. Entonces, P por delta V, el trabajo mecánico. Entonces, el cálculo de calor es rápido y simple. Ahora, pregunto, ¿este proceso es reversible? Es irreversible. Irreversible, ingeniero. Por la... ¿Ah? Irreversible, ingeniero. Entonces yo lo podría marcar así, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Si ¿Sería uno un tiene proceso en real, cuenta- ingeniero? Sí, un proceso real y todo por este elemento que está involucrado dentro del sistema, porque se entiende que usted está considerando a todo como un sistema cerrado, ¿cierto? Por eso escribí esta ecuación. Si usted calcula el trabajo mecánico, que seguramente muchos lo calcularon, a 1,4 es como que usted tuviera esta área, ¿no? ¿Lo ve? Que no es el área que está por debajo de IF. En realidad no conoce. Esto es una demostración de que el proceso es irreversible. Y la pregunta del millón, ¿qué es lo que queda en B? No me diga agua porque ya lo sabemos, pues, ¿no? Pero quiero que me diga el agua que queda en B, ¿en qué condición se encuentra? Vapor. ¿Lo ve? ¿Ve lo que estoy marcando? Vapor saturado. Vapor saturado. Entonces, si yo quiero conocer la masa que queda en B, sencillamente lo que tengo que hacer es dividir el volumen de B, pero ya lleno, no me acuerdo si son 2 litros o no sé cuánto, 2 litros, ingeniero. por el volumen específico del vapor saturado seco que usted tiene aquí. ¿Lo ve? Ingeniero. ¿Sí o no? Y no a este volumen específico. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, Porque este error lo cometieron todos, absolutamente. Es decir, yo no puedo pensar de que si tengo acá una mezcla de líquido-vapor, al final, cuando el pistón esté por acá, también acá va a haber una mezcla de líquido y vapor. ¿Cómo es que va a pasar este líquido al otro lado? Si lo que sale por acá, ¿qué es? ¿Qué es lo que está saliendo por acá? vapor. Vapor, pues, ¿no? Bueno, estos son los detalles. Para la otra gente que dio examen el día martes, la cosa era parecida, pero no igual, ¿no? Simplemente les voy a comentar. El caso era así, también con la válvula, que me olvidé de ponerla, pero lo corregimos eso sobre la marcha, así. Y un dispositivo de cilindro y pistón acá, y se daba esta presión, se daba la condición inicial acá y esto vacío. Y simplemente les voy a decir esto, que
cuando se abre la válvula y se deja que todo se equilibre, todo este espacio se tiene que llenar. Hay algunos que, digamos, este era, a ver cuánto era, creo que 10 litros, y este espacio eran 12 litros, lo que quiere decir que si se abre la válvula y se ponen en equilibrio los dos espacios, entonces por acá quedarán 10 litros, por acá 12 litros, y en total quedarán ¿cuántos litros? 22 litros, ¿no? Entonces no puede ser que cuando haga usted un cálculo aparezca con menos de 22 litros su estado final. Eso significa que hay algo que no cuadra. ¿Me entiende lo que digo? Es decir, no es que ocurra esto, que ahora voy a tratar de mostrarlo con color. A ver si... No es que ahora el agua va a ocupar estos 10 litros más, digamos, un pedacito acá. Y esto se quedó vacío. Es decir, en el momento que se abre esta válvula, necesariamente el volumen total final va a tener que ser la suma del volumen de este lado más el volumen de este lado. No hay otra alternativa. Entonces, para la gente que dio examen el día martes, tienen que revisar eso. ¿Preguntas? Si quieren, yo les puedo mandar las notas de los que dieron examen la semana pasada. Por favor, ingeniero. Por favor, ingeniero. Al terminar la clase les voy a mandar los resultados. Gracias, ingeniero. Los del martes aún todavía. Entonces veamos qué sigue con el asunto de la materia. El otro día estábamos hablando de la segunda ley para un sistema abierto F. Sí, En eso quedamos, creo, ¿no? sí, ingeniero. Ya, en el caso particular de un sistema F de una entrada y una salida, ahora con el conocimiento de la segunda ley ya tenemos 3 herramientas de trabajo para el análisis de este tipo de sistemas. Que el flujo másico es constante, que la primera ley establece esto que voy a anotar, y que la segunda ley establece esto. Ahora, noten lo siguiente, si yo tuviera en análisis un proceso en sistema abierto, pero que sea reversible, vale el signo igual. Entonces, ds, el volumen de control, sería igual a dq del volumen de control dividido por t. Podría despejar este valor y reemplazarlo acá. Y entonces tendría una formulación que combina la primera con la segunda ley, que se llama ley combinada. Lo que quiero destacar es lo siguiente. En esta ley combinada se van a destacar esta variable de estado, que es la temperatura en términos absolutos, y esta otra variable de estado, que es la entalpía. Y justamente para este tipo de sistemas termodinámicos, entonces, resulta de mucha utilidad en el análisis de los casos un nuevo diagrama conocido con el nombre de su autor, que se llama diagrama de Mollier, que tiene una apariencia más o menos así. Esto que estoy dibujando, por debajo de este punto, hacia la izquierda, es la línea de líquido saturado, y hacia la derecha, por encima y curvándose, es la línea de vapor saturado seco, título 1, título 0.
Y después destacan en este diagrama unas líneas que son así, que son líneas de presión constante, que son coincidentes con las líneas de temperatura constante dentro de la campana, pero en la zona de recalentamiento aparecen líneas isotérmicas que son más o menos así. Es cuestión de que usted pesque algún texto o en el internet y busque diagrama de Mollier para el agua, por ejemplo. Ya, lo que queremos es explicar qué utilidad tiene este diagrama para interpretar las cosas que ocurren en sistemas abiertos de una entrada y una salida. Y el ejemplo más emblemático es el que aprovechamos siempre para explicar esto, que consiste en considerar como sistema abierto F de una entrada y una salida a esta máquina que estamos simbolizando, así como la ven. ¿Qué máquina es? Una turbina. Una turbina. Y entonces, en una turbina, el vapor que viene por acá, que podrá ser vapor saturado, seco, vapor recalentado, estoy hablando de una turbina de vapor, por si acaso, llega en estas condiciones de presión, temperatura, volumen, energía interna, entalpía y entropía. Y va a experimentar en esta máquina un proceso de expansión hasta una cierta presión de salida. Estas dos características de presión son las que normalmente mencionamos como condiciones de operación de la turbina. Y entonces a esta condición de presión de salida también se tendrá su correspondiente temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Ahora, las condiciones de salida lógicamente tienen que ver con el proceso que esté ocurriendo en la máquina, que hasta donde sabemos podrá ser reversible o irreversible. Ahora, esta máquina normalmente es considerada como una máquina con esta característica, es decir, adiabática. Lógicamente que esto es una concepción eminentemente teórica, porque si el vapor que pasa por la máquina está mucho más caliente que el medio ambiente, siempre va a haber algo de transmisión de calor. Pero esta es la consideración que usamos como modelo para el análisis correspondiente. Es decir, que las turbinas son máquinas adiabáticas, aunque hay que tener cuidado si es que por ahí se cambia esta característica. Entonces, si la cosa es así, y uno se remite a la segunda ley, resultaría que por ser reversible esto es igual que, y por ser adiabático esto sería cero. Por lo tanto, si el proceso es reversible, entonces la entropía permanece constante. Pero si el proceso es irreversible, ds de volumen de control será mayor que cero y por lo tanto S aumenta. Todo esto lo podemos reflejar en el diagrama de Mollier. Supongamos que esta sea la presión de entrada, esta es la condición de entrada con su temperatura de entrada, con su entalpía de entrada, y entonces se va a expandir, por ejemplo, hasta una cierta presión de salida que corresponde a esta línea isobárica. Entonces, en el primer caso, si la entropía permanece constante, tendríamos un proceso así. Desde la condición de entrada E hasta la condición de salida S, a la cual le corresponde una cierta entalpía H sub S.
Si aplicamos la primera ley, simplificando lo que normalmente no tiene relevancia, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial, entonces menos el trabajo de la turbina será igual a la entalpía de salida menos entalpía de entrada, o el trabajo de la turbina igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Quiere decir que esta distancia, ¿lo ven? ¿Qué representa? El trabajo. El trabajo mecánico que haría una turbina si fuera reversible. ¿De acuerdo? Entonces ahora cambio de color. Si el proceso es irreversible, durante el proceso tiene que haber incremento de entropía y entonces entre este estado y el estado final, que sería como este, por ejemplo, que lo voy a llamar S', se produce un incremento de entropía porque S sub S' va a ser mayor que S sub S. Y entonces a este estado S' le corresponde esta entalpía H sub S'. Y de acuerdo con la definición, con lo que establece la primera ley, que el trabajo es la diferencia de entalpía, entonces tendríamos que en el caso irreversible, este sería el valor del trabajo. Entonces, ¿qué notamos? En primer lugar, que el mayor trabajo mecánico se consigue cuando el proceso es reversible, es decir, lo que nos lleva a establecer claramente la conclusión de que todo proceso reversible va a ser el mejor. Mientras tanto, en el proceso irreversible va a haber una merma de la cantidad de trabajo mecánico que puede producir la máquina y esta merma va a ser mayor en la medida en que este punto S' se desplace más y más y más a la derecha porque la irreversibilidad es mayor, llegándose a una situación extrema como esta que les voy a mostrar ahora, que sería esta. De ES doble prima. En ese caso, ¿cuánto sería el trabajo? 0. 0. 0. ¿Y qué característica tiene ese proceso? Observe. ¿Qué característica tiene ese proceso? Isoentálpico. Que es isoentálpico. Y eso le tiene que recordar a usted un proceso que estudiamos antes, que es de suma importancia porque tiene su cara buena y su cara mala. ¿Cómo se llama? Que tiene esta característica, ser isoentálpico. La válvula. Lo que ocurre, por ejemplo, en la válvula, que en algunos casos, digamos, es bueno y en otros casos, si es controlado el asunto, y en otros casos, cuando se trata de, por ejemplo, movimiento de fluido en tubería, es malo, ¿no? ¿Cómo se llama el fenómeno? Estrangulamiento. Estrangulamiento. Entonces, acá, en este caso, ES doble prima, estaríamos planteando de que la turbina está tan mal que el vapor pasa por ella y no produce nada de trabajo mecánico. Si la máquina está estrangulada, como su nombre lo dice, atrancada. Bueno, lo importante de este diagrama HS es que nos permite visualizar gráficamente, por supuesto, cómo los procesos reversibles son mejores que los procesos irreversibles. Y esto nos lleva a hacer una comparación entre un proceso irreversible y uno reversible a través de parámetros que se llaman rendimientos termodinámicos, como por ejemplo que se define para la turbina, como el trabajo producido por la turbina, si es el proceso irreversible, frente al trabajo que produciría la turbina si el proceso fuera reversible.
¿Cuál de los dos trabajos es menor? Ya lo hemos dicho, pues el irreversible, ¿no? Por lo tanto, este valor siempre será menor que 1, porque nunca ningún proceso real va a ser reversible. Y podrá ser mayor o igual que 0. Si ustedes quieren, lo escribimos en función de las entalpías. El rendimiento de la turbina será igual, en este caso, de acuerdo con lo que yo estoy mostrando en el gráfico, a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida prima, dividido por la entalpía de entrada menos la entalpía sub S. Esto lo escribo porque siempre hay confusiones por el prima o por el no prima. Lo importante es que usted entienda en qué consiste la definición, en contrastar lo que ocurre realmente en la máquina frente a lo que ocurriría si la máquina fuera reversible. En otros casos, en máquinas que consumen trabajo mecánico, donde el trabajo mecánico es negativo, como las bombas, la definición de rendimiento se invierte para evitar de que los resultados sean mayores que 1. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Seguramente en la ayudantía lo deben haber visto. ¿Sí o no? ¿Preguntas? Todo el mundo está mudo. Lamentablemente no puedo ver sus reacciones. Entonces, por eso tengo que preguntarles si les duele algo o no. Está todo claro, ingeniero. Ya. Todo claro. Bueno, un último asunto, y para eso voy a borrar todo lo que está en el pizarrón, es que en el caso del sistema EFU, pues la ley que hay que aplicar es la que yo escribí al comienzo, en donde delta de S del volumen de control ya no es 0, es un valor distinto de 0, es decir, hay cambio en la entropía total dentro del sistema. Y entonces se tiene una expresión matemática que usted la va a aplicar así, como fue la primera expresión que yo escribí, ¿no? Me estoy refiriendo a este término, que sería entropía final menos entropía inicial en el volumen de control, sistema abierto. Bueno, ahora ya es cuestión de que ustedes miren el documento que yo les mandé, trabajen un poco con el ayudante sobre estos asuntos y si hubieran dudas, pues pregunten. Pregunten. Comentarios. En la próxima clase ya vamos a empezar a tocar el tema de gases ideales, para lo cual les voy a mandar también un documentito, una recopilación de información del mismo texto, el Gordon, para que ustedes este fin de semana lo vayan mirando, porque el próximo día martes, como es feriado, vamos a tener que saltar. Cuando les envíe las notas, si usted tuviera alguna consulta, pregunta, me va a hacer a través del WhatsApp privado. Está bien. De acuerdo, ingeniero. Bueno, también quería una preguntita. Respecto al examen, quisiera saber en qué comienzo yo quiero hacer 3 parciales y después durante
la materia mencioné que solamente iba a hacer 2 exámenes. Al final, no quedaron 2 exámenes o 3 parciales. No entendí qué fue lo que me dijo. Me habló de 3 exámenes, me habló de uno. No lo pude entender bien. Repítamelo, por favor. Que al comienzo de su programación de ingeniero dijo usted que iba a dar 3 parciales. Después, durante las 3 parciales. Sí. No dije, nunca dije 3 parciales. Entonces ahora 2. Nunca dije 2 parciales, puede ser que hubiera dicho. Ya ingeniero, eso tiene mi duda nomás. Va a disculpar. Nunca, más bien el semestre pasado no hicimos más que 2 exámenes. El primero y el segundo, y promediamos. Ahora, si hay tiempo, vamos a hacer el tercer examen, que es en realidad como una repetición del segundo parcial, porque el segundo parcial es de todo lo avanzado. Está bien, ingeniero, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, porque entonces, si no la tienen, lo vamos a dejar acá. Y yo voy a enviarles inmediatamente el resultado de sus exámenes. De acuerdo, ingeniero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos volvemos a reunir el próximo día jueves. Ingeniero, yo tengo una consulta. Diga. Esa sería una condición lo que puso ahorita en la pizarra, ¿no? ¿Cómo? Sería una condición. ¿Qué pasaría si el calor de volumen del control fuera mayor que lo que está igualado? No. Lo que dice la ecuación es que todo esto que está acá en el primer miembro tiene que ser mayor o igual que esto. Si no se cumple es porque hay algo que está malo. ¿Me entiende, no? Sí, ingeniero, solo esa era mi duda. Esto es como las leyes que usan los abogados. Son de cumplimiento obligatorio. Si no se cumple esto, significa que todo lo que se ha hecho hasta este momento de la aplicación de la segunda ley no sirve. No funciona. ¿Me entiende? Es como los exámenes. Si uno hace todo, clases, trabajo práctico, estudia, lee, o no hace nada y hasta que llega el día del examen y entonces surge la verdad. Claro que ahora es un poco difícil saber cuál es la verdad verdadera, pues no, con motivo de que nadie los controla. O sea que los exámenes en realidad son examen de conocimiento, pero también de honestidad. ¿Me entienden lo que digo, no? Sí. Ahora, si usted tiene a alguien que le hace los exámenes y usted lo único que hace es copiarlo, bueno, el único perjudicado va a ser usted. A mí no me va a hacer ningún daño. Es decir, el que no aprende el día de mañana paga. Bueno, lo vamos a cortar acá y entonces le mando los resultados. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero. Hasta luego. Luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero.